Buenas noches, compañeros y licenciados. El día de hoy, el grupo 5, conformado por Raquel Alejandrina Fernández, Julia Mercedes Cerrato Albir, Chirrini Isabel Valle Almendares, Cristian Antonio Martínez Reyes, sería yo, Nitzan Johan Palma, Andrés Eduardo Arevalo Maragaga y Iker Yaret Sevilla Díaz, les presentará el tema del totalitarismo y autoritarismo. Y para empezar, pues vendría la introducción que pues tanto el totalitarismo y el autoritarismo pues son dos modelos políticos que representan formas de gobierno donde el poder se concentra en un líder, un partido o una élite, como vendría siendo actualmente aquí en Honduras o en otros países, y que ambos sistemas reducen la participación ciudadana y limitan las libertades democráticas, aunque no con diferentes grados de intensidad. Comprender estas formas de organización político es fundamental para analizar los procesos históricos del siglo XX y siglo XXI, así como para identificar cómo estas dinámicas continúan presentes en distintos países del mundo. De la 113 a la Bien, entonces 120. empecemos con el primer modelo político, que sea totalitarismo. Origen histórico del totalitarismo sería pues en el siglo XX. Y 113 se vendría empezando después de la Primera Guerra Mundial, cuando Europa vivía una profunda crisis económica, social y de la política. 93 a la El 120. desempleo masivo, la inflación, la pérdida de estabilidad y otros descontentos sociales crearon un ambiente propicio para un orden y soluciones rápidas. Y por eso se creó el modelo de la Alemania nazi con Adolf Hitler, la Italia fascista de Benito De Mussolini la y la Unión 93 a la Soviética guiada 120. por Joseph Stalin. Todos estos regímenes consolidaron el poder absoluto del Estado y eliminaron cualquier forma de oposición, aprovechando el contexto de crisis para implementar un control total sobre la sociedad. Y ahora veremos sobre las características del totalitarismo. De Dichas la 90 características son que, pues, el Estado es como un Estado absoluto donde todos los aspectos de la vida pública y privada no solo se limita al ámbito político, ya que se extiende hasta la economía, la cultura, la educación, los medios de comunicación y la ideología. Gracias a esto, estos regímenes imponen y monopolizan el poder y obliga a toda la población a adoptar una ideología oficial. Dicha propaganda es un elemento a clave, la 3. pues se utiliza para manipular la opinión pública, mantener la obediencia y promover el culto al líder. Además, La cualquier oposición es 36. eliminada mediante la censura, la persuasión, la vigilancia masiva o el uso de la violencia, lo que genera un ambiente de miedo y sumisión. Y De la ahora 93 a la digamos con 120. los beneficios aparentes y desventajas del totalitarismo, ya que los regímenes totalitarios, perdón, pueden ofrecer una sensación de orden, estabilidad y rapidez en La una toma de 99 decisiones, a la 102. ya que no existe debate político ni posición que relance las políticas del Estado. Sin embargo, estos aparentes beneficios se ven superados por sus graves consecuencias. Ese alto totalitarismo elimina completamente las libertades individuales y registre todos los derechos humanos y controle el pensamiento mediante la censura y la propaganda. Y gracias a eso la población vive en un constante estado de vigilancia y miedo, y cualquier manifestación de desacuerdo puede ser castigada con prisión, exilio o incluso la muerte. La ausencia de límites del poder del Estado convierte al totalitarismo en uno de los sistemas políticos más represivos de la historia. Y ahora lo dejo con mi compañero Andrés para que continúe. Buenas, yo soy Andrés Arevalo y esta vez les estaré hablando sobre el totalitarismo en la actualidad. Principalmente el totalitarismo se basa en unos regímenes totalitarios del siglo XX que actualmente han desaparecido, pero existen ciertos gobiernos que mantienen ese ejemplo. En este caso, siendo el más prominente y el más, como se puede decir, conocido es Corea del Norte, donde el Estado controla absolutamente todos los aspectos en la vida social. Básicamente es un régimen principal donde todo se De va la 24 apunta y en base a lo que el régimen y el propietario, entre comillas, del país quiere. Entonces, en este caso, el culto se puede conseguir como la familia Kim, que es Kim Jong-un, actualmente el presidente de Corea del Norte. Las personas no pueden salir libremente del país y las decisiones políticas dependen exclusivamente del líder. Este modelo demuestra que el totalitarismo sigue siendo una realidad del siglo XXI. Lo que pasa es que actualmente el totalitarismo tiene esa función que mantiene a las personas arraigadas hacia una base política principal. Si cierta persona no cumple lo que se está imponiendo, esa persona va a sufrir un castigo, va a sufrir una
desmilitarización hacia lo que se le puede ocurrir a esa persona. Entonces es un modelo que puede surgirse dentro de los tiempos pasados, pero actualmente es un modelo que es muy difícil de controlar y en la actualidad poder conocer más sobre ese tema es muy difícil, ya que como lo dice ahí mismo, son temas y son sistemas que son muy cerrados, porque tienen un sistema de vida muy estricto y bajo una vigilancia muy alta. Ahora mi compañero Nixon va a seguir con, perdón, con Iker va a seguir con la siguiente. Bueno, soy el alumno Yariel Sevilla y les estaré hablando del origen histórico del autoritarismo. El autoritarismo tiene raíces históricas más antiguas que el totalitarismo y ha estado presente desde las civilizaciones antiguas, donde el poder se concentraba en reyes, emperadores o élites militares. Sin embargo, su forma moderna se consolidó durante los siglos de las 70 a las 90 Dice, y siglo XX, especialmente en momentos de crisis política o violencia social. En América Latina, por ejemplo, surgieron múltiples dictaduras autoritarias respaldadas por las Fuerzas Armadas, como las de Augusto Pinochet en Chile, la dinastía Somoza en Nicaragua y Alfredo Stroessner en Paraguay. Estos regímenes centralizaron el poder con la finalidad de restablecer el orden, pero restringieron derechos políticos y perseguían a la oposición. Quiere decir que el autoritarismo es un modelo de poder que ha surgido una y otra vez en la historia cuando una sola autoridad controla decisiones y limita la participación del pueblo. Gracias y los dejo con mi compañero siguiente. Ok. bueno, Buenas noches, compañeros y licenciados. Soy Raquel Fernández y yo les voy a hablar sobre la comparación totalitarismo y autoritarismo. Dice que la totalitarismo, sistema política, donde el Estado busca controlar todas las áreas de la vida pública y privada, política y economía cultural, ideas, incluso la moral. El autoritarismo, régimen donde el poder se concentra en un líder o grupo, pero el control es principalmente político, sin intentar dominar totalmente la vida privada. Eh, o sea, en pocas palabras dice que el totalitarismo controla todo, puede controlar todo, el autorismo solo lo político. Dice que el totalitarismo es un régimen donde el Estado controla las áreas de la vida política, económica o cultural. Ideas y una ideológica única en la liberación son casi nulas y participación política es obligatoria. Ejemplo, Alemania, Nazi y Stanley. Bueno, este es todo. Esta es una parte mía y lo dejo con mi compañero. bueno, regresando a mí nuevamente, les voy a explicar un poco sobre las características del autoritarismo. El autoritarismo se basa en la concentración del poder político en un líder o en un grupo reducido, el cual limita los procesos electorales. Países básicos que se pueden mantener sobre este régimen actualmente pueden ser Cuba, Nicaragua y Venezuela. Son los países que más dependen como tal de este tipo de, entre comillas, democracia o liderazgo comunismo que se puede mantener como se le puede decir hoy en día, que viene de raíces antiguas del comunismo actual. Entonces, siguiendo desde el mismo punto de vista, el presidente o la junta militar tiene el control sobre un partido. En el caso de aquí en Honduras, hubo un tiempo donde los militares tuvieron ese régimen y tuvieron ese poder hacia la población hondureña. En total, la diferencia del totalitarismo, ese sistema no intenta dominar todos los aspectos de la vida social ni imponer una ideología rígida, sino que se enfoca en mantener el control político y evitar la competencia. Nuevamente, actualmente los países que se pueden regir por esto son los países que se consideran comunistas. Un ejemplo más claro y como es el más profundo y como ya dije nuevamente es Venezuela. Actualmente el régimen de Venezuela es un país que tiene un estado político muy arraigado a lo que es y a lo que fue desde sus inicios. Entonces siempre mantienen esa brecha entre
que aunque intenten pelearle la democracia, intenten pelearle el partido político o los que tengan, siempre va a mantener un punto donde siempre el rey, en este caso el presidente, va a tener esa dinastía en todo momento. Entonces, en este caso, se permite ciertas libertades sociales y económicas, aunque siempre bajo la vigilancia y condiciones que favorecen el régimen, porque la prensa suele ser restringida o intimidada y las oposiciones políticas enfrentan amenazas. De la misma manera, las elecciones, por más que sean democráticas, no siempre son libres y siempre están manipuladas por ese mismo régimen. Al igualmente que el uso de la fuerza, la ausencia del pluralismo político y la obediencia social y el control hacia la sociedad. Ahora se lo dejo con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Sherlyn Valle y hoy les vengo a hablar sobre los beneficios aparentes y desventajas del autoritarismo. Los regímenes autoritarios pueden ofrecer estabilidad temporal, especialmente en contextos de crisis o violencia, y permiten que el gobierno tome decisiones de manera rápida, sin procesos políticos prolongados. Sin embargo, estas ventajas aparentes tienen un alto costo democrático. La falta de transparencia facilita la corrupción, se reducen los derechos civiles y la voluntad del gobernante per- prevalece. Sobre las instituciones, las elecciones pueden existir, pero no son libres ni competitivas. La población enfrenta restricciones a la libertad de expresión, a la, a la protesta y al acceso a información independiente, lo que genera un clima de control político y disminuye la capacidad de la sociedad para fiscalizar al gobierno. En otras palabras, los beneficios aparentes es la estabilidad rápida, las decisiones sin demora y el control social, mientras que las desventajas son restricción de libertades, corrupción, elecciones no libres, persecución de opositores y debilitamiento de la democracia. Los dejo con mi siguiente compañero. Mi nombre es Nixon Palma y yo les vengo a hablar sobre el autoritarismo en la actualidad. En el mundo, en el mundo contemporáneo existen gobiernos que, aunque mantienen estructuras democráticas como elecciones y congresos, funcionan de manera autoritaria debido a la concentración del poder y del debilitamiento de las instituciones. Rusia es uno de los casos más conocidos, con el sistema donde la oposición es limitada y los sistemas donde la oposición es limitada, perdón, eh, y la prensa independiente enfrente fuertes que el control político está altamente centralizado y muchas instituciones han sido debilitadas. En Nicaragua el régimen ha eliminado cualquier forma de crítica. Eh, Turquía también muestra tendencias autoritarias el poder en el poder ejecutivo. Estos países son ejemplos actuales de autoritarismos en el siglo XXI. Bueno, más que todo eso trata sobre, más que todo, como menciona Rusia, el poder que tiene Rusia para tratar de defenderse o de tratar de, bueno, sobre el poder que tiene Rusia para enfrentar a los otros países y por eso, más que todo, los otros países no deciden enfrentarlo, así como Nicaragua, que está bajo un régimen de una persona que solo ve por sus intereses personales y no ve por el bienestar del pueblo. Igualmente pasa en Venezuela, que no lo menciona ahí, pero que cabe la pena recalcar. Y eso más que todo fue lo que entendí. Gracias. Ahora iremos con la conclusión general y después haremos cada uno la conclusión individual. Entonces, la conclusión general sería que tanto el totalitarismo como el autoritarismo representan modelos políticos en los que el poder se concentra y la participación ciudadana se reduce drásticamente. El totalitarismo constituye la forma más extrema de control, eliminando completamente las libertades civiles, mientras que el autoritarismo, aunque menos radical, sigue siendo una amenaza para la democracia y los derechos humanos. Y gracias a eso, pues comprender ambos sistemas permite identificar los riesgos que enfrentan las sociedades modernas y reconocer señales de deterioro democrático en distintos países. Y pues mi conclusión, pues individual sería que los dos
sistemas políticos pues que quisieran pues hacen que los presidentes tengan un poder que oprime tanto a la población como cualquier medio que quiere oponerse a ellos. Y por eso es que se le puede decir como el sistema socialista, ya que Venezuela, Cuba y Nicaragua y Rusia pues son de ese sistema y todos están bajo un régimen o dictadura que cada uno pues no se puede oponer al presidente, lo mismo con Corea del Norte. Y pues esa sería pues mi conclusión, que estos dos sistemas pues crearon un modelo político completo que se le puede llamar socialista y que hoy en día sigue existiendo. Bueno, primeramente lo que estaba diciendo es que ambos modelos quedaron muy obsoletos hacia lo que es la actualidad, pero de igual manera son sistemas que se siguen optando por ciertos países. De igual manera no es una forma que se pueda mantener. Entonces siento que ambos están bastante mal y ambos son formaciones políticas que no tienen un régimen, no tienen como que una sostenibilidad fija hacia lo que pueden obtener, debido a que, como dijo mi compañero Cristian, cada uno se divide en los intereses personales de cada persona. Por parte del totalitarismo, siento que es muy obsoleto el régimen de que cada persona va siguiendo, así como una dinastía, que cada persona va siguiendo por el linaje. Y el autoritarismo que siempre mantienen un solo gobernador sin darle oportunidad a otras personas que pueden tener una mayor impresión hacia el país y pueden dar un mejor control hacia lo que pueden dar y obtener. Bueno, mi conclusión es que dice que es un sistema político donde el Estado busca controlar todas las áreas de la vida pública y privada, y políticas económicas, cultural, ideas, incluso la moral. Dice que concentra el poder de un líder o grupo o controlado principalmente a los políticos, sin imponer totalmente la vida privada y la selectiva. Algunas libertades se mantienen, ejemplo, como decía mi compañero en España, de Franco, dictaduras militares en Latinoamérica. En pocas palabras, el totalitarismo controla todo el autoritarismo, solo lo político. Eso es lo que yo pude de la conclusión. Sigue mi compañero. Bueno, para mi conclusión es que el origen de ambos modelos muestra que cuando falta equilibrio y libertad, las sociedades tienden a concentrar el poder, recordándonos que la importancia de proteger siempre los derechos y la participación ciudadana. Gracias. Bueno, buenas noches. En mi conclusión, yo opino que tanto el totalitarismo como el autoritarismo son sistemas que limitan la libertad y la participación de las personas, aunque lo hagan en diferentes niveles. El totalitarismo controla prácticamente todo, mientras que el autoritarismo se enfoca más en el poder político, por así decirlo. Y entender entre estas diferencias nos ayuda a reconocer cuando un país puede estar perdiendo su democracia, por así decirlo. Gracias. Más que todo, mi conclusión, entendí que más que todo las personas de bajos recursos son las que resultan más afectadas en estos temas, ya que son las que sufren más, las que, las que sufren más esas cosas, ya que las personas que están así en el poder no miran por el bienestar de las personas de bajos recursos, sino que solamente miran por el bienestar de ellos y por sus familias. Y eso fue lo que entendí. Gracias. Ok, esto sería todo por nuestra parte y muchas gracias y buenas noches.